Bueno, 8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Y tenemos hoy con nosotros a doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Muy buenos Luis. días. Don Borja Montoro, Montoro el bueno. ¿Qué tal está usted? Buenos días, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay muchos Montoros Ya, buenos. Pero... Vamos a ver si vamos enterrando aquel otro Montoro Sí. en el pasado. Bueno. Ahora están las Montero, ¿no? Ahora Vamos variando. es peor, letras, es peor. Que son una vez me todavía dijo más... Montero, Borja Montero me dijo Luis un día. Digo, ya no. Soy ya un no. canalla. Por ahí Ya, no paso. por ahí no pasamos. Por ahí no paso. Bueno. ¿No notan ustedes que el Partido Socialista está un poquito de los nervios? Ayer teníamos un episodio esperpéntico donde un concejal socialista agredía arrojando un vaso de cristal lleno de café al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Aranjuez. Anteayer fue el episodio. Entonces Vox lo denuncia públicamente y ante la policía la agresión, y sacan los del Partido Socialista un comunicado diciendo es todo falso, todo mentira. Entonces sacan los del Ayuntamiento de Aranjuez, que son Vox y PP, PP y Vox, sacan el vídeo de la comisión donde se ve cómo primero le insultan al de Vox, le llaman, perdónenme la expresión, y fascista. El otro le dice, tú lo que eres es un vago, le dice al del PSOE. Y entonces el PSOE agarra el vaso y se lo tira. Y dices, pero ¿cómo tienen el morro de salir a negarlo sabiendo que se graban las comisiones en vídeo? Bueno, pero es que además a negarlo antes de que se haga pública la existencia de las imágenes y la existencia casi del incidente, ¿no? Como venda antes de la herida, lo que hace el Partido Socialista es lanzar ese comunicado esperpéntico en el que niegan lo que todos sabemos que vamos, o sea, lo que ellos mismos saben que vamos a ver todos, y lo que está recogido además en esas imágenes en las que ellos aseguran que el concejal de Vox amenaza de muerte al concejal del Partido Socialista, cosa que no se escucha en ningún momento en esta grabación, y en la que hablan de un acoso sistemático por parte del concejal de Vox a los miembros del grupo municipal socialista, con malas conductas contra las mujeres o inapropiadas. Es decir, hacen una especie como de totum revolutum, de ensaladilla, que yo me pregunto, si esto es cierto, es decir, si efectivamente hay un señor de Vox que está acosando sistemáticamente a los miembros del grupo socialista, ¿cómo es que no hay una denuncia? ¿Cómo es que no hay un atestado policial? ¿Cómo es que nadie hace nada? Quiero Como decir, que no sacan los vídeos donde se vea, porque hombre. de hecho dicen, no, porque vamos a sacar las pruebas, las evidencias de que esto era así, este señor tenía una conducta sistemática, como tratando de justificar que el otro lanzase el vaso lleno además de bebida caliente, que podía haber sido una... o sea, podía haber producido un resultado grave. Bueno, le podía haber abierto la cabeza. Podía haberle y provocado quemaduras. Es igual, decir, hubiera sido ketchup. Sí, Claro, pero claro, por eso claro, digo sí. que es que esto es parte, como hemos visto también en la semana pasada con el asunto de Vito Quiles y esta señora tertuliana que se inventó una agresión, pues eso, el relato paralelo de la izquierda que construye su propio cuento, su propia versión, y que aun existiendo imágenes o pudiendo existir imágenes que vemos todos con nuestros ojos, lo que vienen a decirnos es no creáis a vuestros ojos, creed lo que yo digo. Pero ese relato, ¿no? ese comunicado ya ha tenido eco, por supuesto, en medios afines al Partido Socialista, que a la hora de narrar la noticia no es que no digan lo que sucedió, es que dedican mucho más tiempo a explicar por qué sucedió. Quiero decir que pero se les ha caído todo con la publicación sí. del vídeo. Bueno, es que además ha tenido que dimitir porque no te queda otra. Claro. Quiero decir que llega un momento que tú le tiras un vaso de cristal a la cabeza a un señor que no acertó porque tiró a dar, no tiró a... Hombre, evidentemente. A ver, niño, quítate de en medio, o no, él tiró a darle a la cabeza. Y sencillamente no le dio porque el otro se esquivó el vaso con un cierto reflejo. Pero tiró a dar y es un vaso de cristal que no es que te pueda matar, o sí, no lo sabes, depende del golpe si es bueno o malo o lo que sea, pero es un vaso que va para herir. Y sobre todo, es un gesto de violencia incontrolable, etcétera, que está completamente fuera de las instituciones. Y lo grave es efectivamente eso, la reacción automática del partido es negar los hechos y decir que no. Y la reacción de los medios es, una vez que ya se ha demostrado que los hechos son ciertos y que ya no se pueden negar, no sé cuántos, vamos a dedicarle
un 80% del tiempo a explicar por qué se puede tirar un vaso a la cabeza de una persona, que es lo que dice el concejal de Vox que ha sido agredido, que lo resume en una frase que se está utilizando con toda la razón por parte de Vox últimamente, que es no nos agreden porque seamos fascistas, nos llaman fascistas para tener una excusa para poder agredirnos. Esto es así. Es así. Primero te señalan, y como tú eres un fascista, porque a mí me pueden señalar como fascista en las redes y me pueden señalar, y a partir de ese momento en que alguien te señala como fascista, entonces ya hay medios que dedican un 80% a explicar por qué cuando una persona es un fascista, la agresión, hombre, no está justificada, pero es comprensible. Y esto está sucediendo en la España que vivimos hoy. Pero al final lo que demuestra este episodio es pues que quien está muy nervioso, cada vez más, y además nervioso, poniéndose ya violento, es la izquierda. Y están nerviosos por una razón, yo creo, que es que no les funciona ya nada. Se han sacado lo del no a la guerra. Estamos viendo las encuestas en Castilla y León. Más o menos el impacto del no a la guerra en las encuestas es de entre el 0% y el nada. O sea, no funciona. Entonces, ¿qué hacen en esas circunstancias? ¿Cómo pueden ellos evitar la catástrofe? Pues no lo saben, y por eso se ponen violentos y por eso se ponen agresivos. Pero yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? Es decir, aquí hay que generar dos bandos, uno el correcto y otro el incorrecto. Los buenos y los malos. Y en estos dos bandos, en esta polarización en la que lleva trabajando mucho tiempo esta legislatura completa el Partido Socialista, al final cuando concurramos a las próximas elecciones generales, ¿en calidad de qué lo vamos a hacer? ¿De elecciones generales o como quiere presentarlo el Partido Socialista, aunque mucha gente no se esté dando cuenta o ellos mismos no lo verbalicen, como un plebiscito? De o Pedro Sánchez y la democracia, claro, o el caos y la extrema derecha, ¿no? Pero eso ya se ha probado en Argentina y les ha fracasado. Se ha probado pero en es Estados la Unidos única opción que tienen. Es la única opción, porque es la misma proyecto no hay. Bueno, político. tienen otra opción, que sería levantar las manos, entregarse en la comisaría de policía y que les juzguen por los crímenes cometidos. Pero eso nunca va a suceder. En su realismo mágico paralelo, ellos son los buenos de la historia y, por supuesto, están en el lado correcto y, además, lo han hecho todo perfecto y, además, si han sido un poquito corruptos es porque los otros lo han sido más y nosotros pues no nos lo hemos llevado para nuestros bolsillos, sino para declarar la independencia de Cataluña, a la que ha amnistiado Pedro Sánchez con todo lo que tenía, y todo tiene una justificación y un pase, ¿no? Entonces, no les ha funcionado nada porque Pedro Sánchez no ha cumplido con la regeneración democrática, que era una de sus dos promesas base cuando llega a Moncloa después de la moción de censura en el 18. No ha cumplido con el feminismo, porque ahí tenemos la presunta financiación de las saunas de su suegro, por no llamarlas prostíbulos, que es lo que eran, para sus primarias y posteriormente para mantener el nivel de vida del que ha disfrutado antes de ser presidente del gobierno, y por lo tanto en una incoherencia flagrante con lo que son sus ideas políticas, que hablan de abolicionismo de la prostitución, el asunto de los pactos con Bildu, el asunto de la entrega del borrado penal del procés a los separatistas catalanes, el asunto de haber incluido a Podemos. ¿Qué cree usted de todas esas cosas? ¿Qué cree usted que más daño le puede hacer hacia su propio electorado? Yo creo, y aún así considero que ya está amortizado, creo que hace más daño el asunto de la prostitución que el asunto de la corrupción. Y eso está constatado en las encuestas. Aunque quienes siguen soportando y sosteniendo en buena medida los resultados del Partido Socialista, además de que ha fagocitado a su extrema izquierda todo lo que había, es decir, ha comprado el discurso populista, el discurso radical de todos los que tenía su extrema izquierda, y por lo tanto están desapareciendo uno tras otro, fagocitados o integrados, ¿no?, en plataformas que no llegan a ningún lugar, y por lo tanto Pedro Sánchez ha amortizado muy bien esa estrategia. Lo hace gracias al voto de las mujeres mayores de 60 años, que sí son las declaradas feministas y que siguen apostando porque gobierne Pedro Sánchez, o el sanchismo, o el socialismo sanchista, o el sanchismo socialista, me da igual, porque tanto monta tanto, a pesar de todos los escándalos de igualdad, de las pulseras, de los fallos en la protección a las víctimas, de la excarcelación anticipada de pederastas y violadores con la ley del sí es sí.
suma y sigue. Yo las vi desfilar el otro día porque fuimos al centro de Madrid a una exposición y estábamos en Cibeles a la salida de una exposición que había en el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces pues ves el desfile. No había ninguna persona. Yo no vi me parece que vi 3 o 4 personas menores de 25 años o de casi 30, podríamos decir. Era una colección de personas con mucha edad, todas. Era casi una fiesta de disfraces. Es decir, si tú te tienes que disfrazar de feminista. De Charo. Pero me gustó el término porque tengo una buena amiga que se llama Charo, a la que le tengo mucho cariño. Le mandamos un beso, Además, pero un son unas muy charos. fuerte. La Charo buena. Además, como yo he sufrido lo del uso de los nombres, pues yo me llamo Borja y ya me ha tocado también el uso de los nombres, pues soy poco amigo de. Pero bueno, bien, efectivamente, llamémosla una Charo. Era una colección magnífica. Y estaban todas disfrazadas de la misma manera, etcétera, etcétera. Efectivamente, y yo cuando las veía digo, todas estas personas han votado a Ábalos. Quiero decir que estas personas, Cerdán estaba sentado en un escaño del Congreso porque esta señora le dio su voto. Y el Tito Berni tiene el voto de esa señora. Bueno, pero si tú les preguntas, pero usted no tiene ningún reparo al respecto, no hay nada que echar, no, se cierran completamente. Y lo hemos visto cómo reciben a cualquier periodista que vaya a preguntarles acerca de esos asuntos, ¿no? Que empiezan a vociferar. Hay un salvaje que se pone a dar voces como que es un aborigen, ahí, no tiene ni siquiera. Bueno, Caque Minuesa publicaba hoy, ya han identificado al energúmeno que le amenazó. Es del Partido Comunista de los Pueblos de España. No, ese es el que amenazó a un reportero de EDATV. No, el otro es el Luego hay otra señora del PSOE de Pinto que agredió a una reportera también yo creo que era también de EDATV o de Periodista Digital o de OK Diario, no recuerdo. Y luego Caque Minuesa, a quien ha identificado es al macarra que, haciéndose pasar por policía, le amenazaba, vete de aquí o te reviento, tal. Resulta que no es policía, resulta que el calvo ese es comercial de una empresa de cintas adhesivas y trabaja en labores de escolta y seguridad para el PSOE, pues debe de ser en sus ratos libres, o lo de la empresa de cintas adhesivas es el rato libre, no lo sé. Sí. Y entonces... O sea que ya está bien, pero es el perfil y están todos identificados de esa manera. Entonces, efectivamente, yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que dice María, son varias los incumplimientos por parte del PSOE, son todos, empezando porque ese señor es una mentira con piernas, es decir, es una estafa descomunal. ¿Dónde queda la tesis? Y yo sí conozco y tengo buenos amigos de toda la santa vida y he discutido con ellos desde hace mucho tiempo y recuerdo discusiones de los años de cuando el chapapote y la guerra de Irak. O sea, quiero decir que son amigos de hace mucho tiempo, compañeros míos de profesión, por quienes tengo todo el cariño, a quienes he visto ahora en Los Ángeles, por cierto, porque están trabajando allí. Y hablamos, ninguno de ellos sostiene ahora mismo lo que dice Sánchez. Quiero decir que aun siendo votantes tradicionalmente de izquierdas, etcétera, no le van a dar el voto al Partido Socialista porque con este Partido Socialista que tienen ahora mismo no es insostenible. Pero y son 50 cosas, pero efectivamente pesa mucho la cuestión de toda la estafa que supone todos los negocios de prostitución que ha salido, lo de las saunas, lo de la familia, el hermano, la mujer, todo este tipo de cosas, son cosas insostenibles. No se puede defender ese tipo de políticas. Pues y ante eso no les vale nada. O sea, con el no a la guerra han transformado la manifestación feminista del 8M de este año en un no a la guerra. Resultado, el año que menos asistencia. O sea, en fin. Pero ¿cómo va a asistir nadie feminista a una marcha convocada por esta gente? Bueno, pero a mí, y ahora entonces, retomando, lo que me preocupa es que efectivamente esa baraja, ese comodín que tienen en la manga y lo han tenido siempre, y que es en definitiva el único que tiene y el único que siempre maneja la izquierda al final para conseguir vencer en unas elecciones. Es ellos y nosotros. Podemos robar, podemos saquearos, podemos engañaros, podemos llenaros la calle de violadores. Los índices de delitos sexuales se han multiplicado por 5 desde la llegada de Sánchez. Quiero decir, es tremenda la situación, puede ser tremenda, pero al final miradnos a nosotros y mirad a ellos. Es decir, son o ellos o nosotros, es que vienen los malos. Y ese discurso de que vienen los malos es la carta que tienen en la manga. Que no les funciona, y estoy de acuerdo que no siempre funciona, y en esta ocasión yo creo que no funciona. Lo que a mí me preocupa de ese discurso es que en ese discurso una parte de la derecha colabora, porque una parte de la derecha ha entregado ese discurso a la izquierda. Es decir, estamos hablando del feminismo.
no sé cómo se llama, no recuerdo su nombre, sé que es el aspecto que tiene, es un señor que es calvo, que tiene bigote, un diputado del Partido Popular. El otro día decía que ellos son los que defienden el verdadero feminismo. Y no sé qué quiero decir, que ellos, el feminismo no es una ideología. Lo que ellos venden como feminismo no es para la izquierda el feminismo, igual que el ecologismo, igual que cualquier otra cosa, no es más que un instrumento de poder. Son instrumentos de poder, son instrumentos de parcelación, instrumentos de palanca, son instrumentos de dominio. Esto me pertenece, es mi parcela. Cuando tú te apuntas al feminismo, te apuntas a darles la palanca a la izquierda. Si tú no eres consciente de eso, bueno, es ahí completamente déjeme, así. no soy así. sospechoso de ser muy pepero, pero déjeme que rompa una lanza en favor de esas declaraciones. Eso mismo lo podría decir pues mucha gente que viene del feminismo clásico y que dice lo que han hecho estos macarras es prostituir el feminismo clásico y sustituirlo por una basura que lo que hace encima es borrar a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que alguien declare desde el PP que lo que ellos defienden es feminismo, pues puede ir en ese sentido y a mí me parece lógico. Creo que ahora en ese sentido eso lo que estás requeriría es otorgándole dándole carta de naturaleza al feminismo como algo positivo para la sociedad. El feminismo, tal y como ha sido fabricado, estructurado y utilizado por la izquierda eternamente, siempre será una palanca y siempre será un instrumento de la izquierda. Tiene usted razón. En el momento en que tú le das carta de naturaleza, estás entregándole armamento a la izquierda. Bueno, ¿Se lo estás dando? Tiene usted razón en que Es entramos en lo del discurso del verdadero comunismo. Cuando reconoces las teorías del calentamiento global, etcétera. No, hombre, tal, que esto, que aquello. No sé. Ya estás, ya le has entregado. O sea, porque es mentira. Porque es mentira. Y el feminismo, una cosa es la igualdad entre hombre y mujer, en la que todos estamos de acuerdo. No, pero ahí está usted haciendo una comparación que yo creo que no es correcta, porque tiene sentido el feminismo clásico, es decir, el que defiende que las mujeres y los hombres tengan mismos derechos y responsabilidades. Que eso no es feminismo. Bueno, eso era el feminismo cuando nació en el siglo XIX para tratar de conseguir que las mujeres... Feminismo, lo que hoy se entiende como feminismo, lo que se dice feminismo, ya, es una ideología, es como si pero el Islam. Pero cuando nació el feminismo, la idea era reivindicar para las mujeres un trato igual que para los hombres. Y eso, pues oye, es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿tiene sentido? Absolutamente, pero eso es igualdad, eso no es feminismo. El feminismo es una ideología de separación. Es una ideología recientemente. Pero se puede... Porque se transmutó a partir de una serie de políticas de ingeniería social para polarizar. Y se sustituyó la lucha de clases tradicional de la revolución industrial, en la que el proletario estaba sometido, digamos, al empleador, y entonces había que mover esa base y polarizar ese segmento de la sociedad. Y cuando se alcanza la igualdad, se alcanzan los plenos derechos, se alcanzan esas consideraciones, llega esa segunda derivada, que es enfrentar a hombres y mujeres para pues hacer ver que los hombres son malos y las mujeres son buenas, lo mismo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que históricamente el feminismo tenía su sentido, no era una ideología, sino una aspiración legítima en la que las mujeres que no podían votar sin la autorización de sus maridos, que no podían trabajar si sus padres no firmaban, pues que les daban el permiso cuando no estaban casadas, que no podían compartir la habitación de un hotel, por ejemplo, si no presentaban el libro de familia y acreditaban, ¿no?, que estaban con esa pareja legalmente unidas. Es decir, sí había una serie de discriminaciones evidentes, pero a donde las yo mujeres, iba, con lo cual tuvo su sentido histórico. Que eso se pervirtió, se manipuló, se manoseó y se ha llegado ahora a esta situación es una evidencia. Pero a mí me gustaría, pero hay que dar la batalla. Iba en ese sentido, que ese sentido original del feminismo, es decir, la lucha por conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, que eso es algo que ya se ha conseguido hace mucho tiempo en Occidente, pero sigue teniendo sentido esa lucha hoy en día, porque en Occidente las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres, pero fuera de Occidente no, y hay muchos sitios donde a las mujeres se las mata, se las lapida por ser adúlteras, se las lapida por tener relaciones antes del matrimonio, se las lapida por no llevar el velo bien puesto. Oiga, pues todo eso requiere... La manifestación del otro día no iba... Claro, que ese es el problema. Y entonces, por eso se ha pervertido. Claro, pero eso es lo que hay que denunciar. Se ha prostituido y se ha convertido en feminacismo. Claro.
Claro, pero a donde voy es a que las feministas clásicas, pongo un ejemplo, nuestra tertuliana Lucía Echevarría, pues lo que hace es denunciar toda esta perversión del feminismo en Occidente y al mismo tiempo luchar por los derechos de las mujeres fuera de Occidente. Por ejemplo, pues con la causa iraní está enormemente comprometida. Otro nombre para esa causa, o porque el nombre de feminismo ha quedado un poco manchado. Y quiero decir que la izquierda es maestra en eso, es maestra en parcelar y en apoderarse de las parcelas. Entonces hay un momento en el que tú tienes que abandonar eso y no puedes jugar en su campo de juego. El campo de juego lo han planteado. La ventaja que tiene ahora mismo una formación como Vox es que no admite el campo de juego de la izquierda. Por eso se les acusa. Por eso cuando hay un minuto de silencio porque ha habido lo que llaman una violencia de género. Tú dices, no existe la violencia de género. ¿O es que lo de ayer era violencia de género? El señor que le tiró una taza en la cabeza a un concejal de Vox en un ayuntamiento, ¿eso es violencia de qué tipo? Existe la violencia. Y existe la violencia en casa, y es lamentable que haya hombres que maten a sus mujeres, por supuesto, y hay que señalarlos y hay que criminalizarlos, y ese señor debería ir a la cárcel. De hecho, quien pide más penas para las personas que ejercen ese tipo de violencia es Vox. Lo que tú no puedes es utilizar ese tipo de crímenes para señalar y para luego meter en el mismo saco, que es lo que te sucede, decir, es que todos los hombres, perdón, yo no he pegado nunca en la vida a nadie, no ni a una mujer, ni a la mía, no he pegado en la vida, no me he peleado en la vida, de manera que yo no soy una persona que sea violenta. Entonces, pero como soy hombre, a mí hay alguien que me está señalando y me dice, es que los hombres tienen ustedes tendencia al Salvo... Mire usted, yo no tiro tazas de café a la cabeza de nadie, sí, pero soy hombre. Entonces yo ya parto de una idea, no sé qué. Ese es el terreno de juego. A eso me refiero cuando hablo de terrenos de juego. Sí. Y entonces, sobre ese terreno de juego, estaba poniendo el ejemplo de las declaraciones de este concejal. Veo lo de la taza de ayer también, por supuesto, pero imaginemos ahora, por ejemplo, imaginen ustedes que no ha sucedido, pero claro, que el que hubiese tirado la taza fuese un concejal de Vox, se le hubiese tirado la taza a un concejal del PSOE en un ayuntamiento. Se hubiese cabreado, Sánchez es un chorizo y no sé qué, ¡pum! Eso no ha sucedido. ¿Cuántos diputados y cuántos miembros del Partido Popular estarían hoy escribiendo tweets en X solidarizándose con ese concejal del Partido Socialista? Yo le apuesto a usted que habría más de 100 tweets de miembros del Partido Popular diciendo no ha puesto ideas, porque ganaría usted, pero lo que sí sé no es una hay ni cosa, uno hoy, que cambio, si hubiera ¿dónde están los tweets solidarizándose? Porque aquí cada vez que hay, el otro día me parece que era, no sé si era Isa Serra o era, no recuerdo, una concejal que decía que había recibido amenazas en la red y no sé qué, no sé cuánto, e inmediatamente hubo muchos miembros del Partido Popular, cosa que me parece muy bien, pero al revés no sucede. Es decir, que tú estás... Ese terreno de juego es el terreno de juego en el que te están contando que tirarle una taza de café a un miembro de Vox, como es fascista, está permitido. Entonces tú no estás diciendo que esté permitido, pero tu silencio, si lo comparamos con el que tú no guardas, si el acontecimiento es al revés, tú hablas y te quejas y señalas y dices que estás en contra de la violencia. Pero si hoy guardas silencio es porque de alguna manera estás otorgando a ese terreno de juego que está planteado visos de verosimilitud. Es decir, hay que entender que, bueno, es que el otro es que es ultraderecha. Vayamos a ver si es que se merece el tazazo en la cabeza. Pero yo añadiría otra cosa. Si hubiera sido un concejal de Vox o del PP el que hubiera arrojado una taza, un vaso a uno del PSOE, automáticamente tanto un partido como el otro habrían expulsado al concejal de sus filas. Es decir, no habrían tolerado la violencia ninguno de los dos. El Partido Socialista siempre trata de defender a sus al hilo macarras de esto, para que delincuentes. nadie me vaya a decir lo contrario antes de que alguien vaya a... Cuando Ortega Smith le dio un manotazo a una botella de plástico en el ayuntamiento, a mí me costó un montón de queja porque yo salí en la red y dije, eso no se puede consentir. No, eso no se puede consentir, yo lo siento mucho. Yo voté a ese señor para que fuera concejal en Madrid, pero yo dije, eso no está dentro de los límites de la ley. No, es que le ha dado, ha sido sin querer, es que has dicho así con los papeles. No, le pegó a la botella. Y se vio claramente, la intención era darle a la botella y a mí eso no me gustó y yo siempre, y hago, no sé cuál, le estás cediendo a la izquierda. Y digo, no, porque a ti no te gustará si algún día aparece Rufián y pasa por el escaño de Pepa Millán y le pega así a una botella que tenga Pepa. A mí no me gustaría, me parece que es
traspasar un límite. Entonces yo me quejé y hubo mucha gente, muchos simpatizantes de Vox, no sé qué, maricomplejines y no sé cuánto, que estás cediendo. Digo, no, es que ese tipo de cosas no están bien. Las haga quien las haga. Y me costó discusiones con personas a las que ahora el señor Ortega Smith critica. Pero yo discutí con ellos, y no voy a dar nombres, pero discutí con ellos y les dije, es que tenéis a esta persona y esta persona es una persona que no es correcta, no tiene el funcionamiento, es demasiado tagarán. Bueno, no sé cuánto, vamos a, ¿qué tal? Hay que recuperar, bla, bla, bla. Y resulta que no. Entonces, para que nadie me diga a mí, no, es que tú cuando lo de tal, si fuera de los tuyos te callas. No, yo por lo menos no sé lo que harán otros, pero yo no me callé. Y lo de ayer es lo mismo. Lo que sí me sorprende, y digo, yo siempre veo las actuaciones y los silencios. Cuando una persona actúa o dice o levanta la voz frente a un acto de violencia, pero luego frente a otro no dice ni mu, y yo recuerdo cuando Iván Espinosa de los Monteros estuvo en una facultad y se le hizo un escrache, y me pareció muy bien, pero hubo 1000 perfiles del Partido Popular que salieron a decir esto es intolerable y no sé qué, no sé cuánto, igual que Macarena Olona en la Universidad de Granada. Todo esto está muy bien y es verdad, pero todos esos perfiles que son centinelas de la libertad, yo no los he visto, y ha pasado ya un día desde que sucedió aquello. Vamos a darles 24, 48 horas, pero yo espero que la red se llene también. Esto porque la violencia ayer se ejerció contra un concejal de Vox. Vamos a ver si los centinelas de la libertad y del derecho a la libre expresión política están atentos y también se solidarizan con el concejal de Vox, que es lo que yo espero. Bueno, pausa publicitaria y continuamos. Bueno, guerra de Irán. Que caramba, estamos en una situación de lo más kafkiana. Aquí, bueno, hay dos países, Estados Unidos e Israel, que tienen claro lo que están haciendo, que es acabar con el puñetero y asesino régimen de los ayatolás. Hay otros países, pues que, hombre, digamos que sea como sea internamente, pero al final se han posicionado del lado de Estados Unidos e Israel. Ejemplo, Alemania. Ursula von der Leyen ayer también se posicionaba claramente. Luego hay otros países que, bueno, pues en fin, van a la guerra, pero fingiendo que no van a la guerra, y de entre esos, pues hay alguno que todavía tienen nostalgias imperiales, tipo Francia, que dice que va a liderar una coalición internacional defensiva para abrir el estrecho de Hormuz. Yo creo que Trump debe leer las declaraciones de Macron y partirse de la risa. Y dirá, venga, vale, sí, Macron, pero envía a los barcos para allá. Le han mandado un montón de navíos, ¿eh? Sí. Y luego está Sánchez, que dice, no a la guerra, yo no participo en nada, pero envío nuestra mejor fragata para Chipre y pasan por las bases americanas en España todos los aviones americanos que les da la gana, y sigue fingiendo el tío lo del no a la guerra. Y de hecho intenta fastidiar, intenta movilizar gente, y entonces ahora parece que se va a reunir, me parece que he leído, que ha hablado con el primer ministro iraquí para poner en marcha una coalición, para pedir un diálogo. Dices, pero tío, o sea, pues, es esperpéntico todo. Estamos en una guerra, pero con el presidente diciendo que no está en una guerra y trabajando activamente contra sus propios aliados. Con lo cual, pues yo me supongo que Trump estará diciendo, por favor, a ver, empezad a darme la lista de cosas que podemos hacer contra este imbécil, porque... Yo es que creo que como no lo toma en serio, pasa olímpicamente de lo que diga Pedro Sánchez y sus nuevos aliados radicales minoritarios en el conflicto iraní, ¿no? Es una persona que no tiene ningún crédito internacional ya hace tiempo, tampoco comunitario, que era donde él miraba como posible salida tras una derrota electoral. Ahora han mutado los tiempos, han mutado las formas, y como entre sus aliados europeos, antes era el niño bonito de la señora von der Leyen, que
con todas mis cautelas sobre este perfil, y sigue siendo voz autorizada en Europa, ya hacía las declaraciones que hacía, ¿no? En las últimas horas, replanteando esa estrategia de quedarnos de brazos cruzados y de que el tablero de juego no haya cambiado ya hace un cierto tiempo, ¿no? No se puede seguir haciendo lo mismo cuando las cosas están mutando a nivel internacional y a nivel geoestratégico. Entonces, Pedro Sánchez, al final, está hablando para su propio electorado. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera para su propio electorado en sede doméstica, sino que está hablando para el electorado zapaterista, reeditando estos grandes éxitos de Zapatero que estamos viendo replicados de manera sistemática. Nos conviene que haya tensión, vamos a mover las cosas para que esto sea así, y con el no a la guerra, que a él sí le funcionó contra Aznar, pero es que resulta que ahora no hay un Aznar enfrente, y es que no es lo mismo hablar del no a la guerra cuando estás en la oposición frente a un ejecutivo que gobierna que cuando tú eres el gobierno. No tiene el mismo impacto, no tiene las mismas ridículo. consecuencias, no tiene el mismo rédito y tampoco tiene las mismas implicaciones ni lecturas en el ámbito internacional. No es lo mismo que la oposición española le diga al gobierno español no a la guerra, que el Ejecutivo español, actualmente al frente de la gestión de los asuntos nacionales e internacionales en España, diga no a la guerra. ¿A quién? ¿A sus socios comunitarios? Porque la señora Meloni comparecía ayer para decir vamos a tratar de alcanzar un acuerdo, una posición, una postura y una serie de políticas relativas a este nuevo escenario al que nos enfrentamos después de los ataques israelí-americanos en Irán, con lo que ello conlleva, con Reino Unido, Alemania, Francia. España no la mencionó en ningún momento. No existe. Es decir, es que España está fuera del tablero de juego. Va a ir más no fuera. es que esté incumpliendo las reglas en el tablero de juego o alterando las reglas habituales. No, es que está fuera del tablero, está en otro tablero paralelo en el que ya hemos visto en muchas ocasiones como Sánchez quiere convertirse como en el líder de la izquierda perdedora a nivel mundial, tanto en Sudamérica como en Oriente Próximo y Oriente Medio. Es decir, no tiene ningún sentido ni natural, ni estratégico, ni histórico, ni sociocultural, ni nada que tenga que ver con lo que debería ser un bloque occidental plantando cara y haciéndose fuerte frente a las amenazas reales que llegan de aquellos que no comparten nada con nosotros, ¿no? Y que están tratando, además, de ocupar una posición hegemónica en el orden mundial que se estaban apropiando sin que nadie les hiciese frente a pasos agigantados. Entonces, el asunto de que Trump mencionase en su día que Sánchez está fuera de todo, vamos a aplicarle embargos, yo es que creo que no se lo toma en serio, insisto, o sea, que no es ni siquiera una amenaza, ¿no? Y por lo tanto, esto es casi todavía más preocupante que si Trump o la administración americana o el bloque de los aliados, si queremos leerlo así, considerasen a Pedro Sánchez un tipo influyente y con la capacidad de determinar y de orientar una opinión conjunta, ¿no? Recordemos su apoyo a Palestina, idea que robó, que hurtó a sus socios de Podemos, que vio que había un posible filón ahí y que intentó liderar una estrategia internacional que al final se quedó en que Irlanda y no sé quién fue, Suecia, o reconoció el Estado palestino en connivencia con la propuesta de Pedro Sánchez, ya. O sea, quiero decir que con el tiempo se ha ido confirmando que ni siquiera lidera una iniciativa, ¿no?, fiable o solvente o sólida al otro lado de lo que sea. Sí, ¿De qué se trata? Que me opongo, ¿no? Sánchez está en esa situación. Yo creo que sí que es cierto ese retrato y que él actúa en función de lo que él piensa que le puede venir bien en política nacional. Él se está haciendo un retrato doméstica, sí. Que le puede venir bien, que es, fijaos, en el mundo está Trump y está Pedro Sánchez, por supuesto. Es una caricatura, pero hay gente para que, los suyos no. Pero hay gente que te lo compra sí, aquí, sí. Efectivamente. Bueno, y pones el telediario de la 1, si te tomas un café y mientras tanto estás viendo ahí Inchaurrondo y ves los subtítulos, inmediatamente Sánchez se enfrenta a Trump, no a la guerra, yo qué sé, parece que es que estuvieran todo el santo día llamándose por teléfono, y tú qué piensas hacer, y tú qué, como si fuesen
interlocutores al mismo Sí, nivel. sí, es un encuentro planetario, ¿no? Como, yo que sé, estas cosas que te vendía Elena Valenciano también en su tiempo, de Obama y Zapatero. Es otorgarle una talla, es un disfraz, es una caricatura, es un guiñol Pero es que que hace es una para herencia zapaterista, doméstico, o sea, el no a claro. la guerra, la alianza de civilizaciones, todas Porque estas historias. esto He comentado les funcionó. antes lo de que lo del no a la guerra no funciona, o sea, es que es casposo. Y veo ahora un artículo en El Confidencial de Pablo Pombo, donde ha hecho un análisis de qué dicen las encuestas de Castilla y León, y el resultado es que el no a la guerra le ha dado a Sánchez un total de 0 votos. No funciona, pero volvemos a lo mismo. Hay un montón de cosas que no funcionan, pero si tienes una pequeña ayuda, ¿y de dónde viene esa ayuda? La ayuda viene, la ayuda del no a la guerra viene de una parte. Bueno, hay dos aspectos en la derecha española que es múltiple, dificilísima de entender y muy complicada, y tiene 50.000 ramificaciones. Entonces por una parte tienes a la derecha antisemita, que existe, que publica en diarios de gran prestigio nacional y de mucha tradición y tal. Inexplicablemente, sí. Allá ellos. Existe esa derecha que viene dando lecciones de catolicismo y que poco menos que lo que sugieren es que Israel lo que tiene que hacer es rendirse. No, aguantar hasta ser aniquilada, básicamente. No llorarán el día que borrasen del mapa a Israel de un pepinazo, que es lo que estaba, y que es la política esencial del gobierno de los ayatolás. Entonces eso no les preocupa, ni tampoco les preocupa el pogromo del 7 de octubre. Israel, todo lo que le suceda a Israel se lo merece. Entonces, cualquier acción que vaya encaminada a favorecer los intereses de Israel es una acción maligna, poco menos que demoníaca, y que va contra, y por supuesto va contra los cristianos, etcétera, etcétera. Eso es ese tipo de derecha. Vamos a dejar esa derecha, que por cierto son aliados del gobierno de Sánchez, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de derecha está ahí, pero no me refiero a esa, me refiero a otra que no tiene esas ideas, pero que no se atreve tampoco a levantar la voz porque están aterrorizados de miedo, pues con un miedo feroz que les paraliza la médula, porque nada más que escuchar no a la guerra, dice, es que yo ya estaba aquí y esto me costó a mí un gobierno. Y es que me echaron. ¿Y por qué nos posicionamos? Nos hicimos una foto en las Azores y pusimos los pies en lo alto de una mesa y me van a volver a sacar todo esto. Dios mío, que no suceda, por favor, no, yo me posiciono, pero entonces me posiciono con Kamala, pero no me posiciono con el otro, pero estoy a favor, pero estoy en contra. Entonces, eso, sin ser un apoyo evidente y franco a la política de Sánchez, es un apoyo... Es un apoyo tácito, es decir, es que esto es incómodo. Entonces, tú dices, en los tiempos en los que Aznar estaba en el gobierno, cuando la guerra de Irak, la oposición, que ellos estaban en la oposición, el Partido Socialista, hizo una campaña, pero hizo una campaña muy franca. Entonces tú dices, ahora las cartas están al revés. Ahora es el Partido Socialista el que está en el gobierno, no es lo mismo, no a la guerra. Y el Partido Socialista tiene una idea muy clara. Y entonces está jugando a este guiñol de que Sánchez es el enemigo público número 1 de Trump, que nos va a costar un riñón, porque esto no es ninguna broma, ¿eh? El senador Graham... Leo que ya acaba Estados Unidos de solicitado cancelar... que se retiren las bases de... No, pero aparte se ha cancelado un evento de inversores americanos que había en España, claro, quiero decir que había previsto en España. Que es muy grave y que nos va a costar dinero, etcétera. Y por supuesto el Partido Socialista le va a sacar partido. Le voy a empezar a odiar porque... a usted porque me está usted obligando un poco a salir en defensa del Partido Popular. Vamos a ver, yo entiendo la postura del Partido Popular. ¿Cuál? Porque usted entiendo precisamente una pregunta. No, entiendo lo que está haciendo. O sea, a mí me molesta que haga eso, pero entiendo que hay una lógica detrás, en el sentido siguiente. Sánchez intenta movilizar a su electorado con el no a la guerra. Claro. Entonces, el PP podría decir, pues sí, sí está bien la guerra contra Irán, porque Irán es un gobierno asesino, que mata mujeres, mata homosexuales, mata manifestantes, mata opositores. Por tanto, está bien, mediante una guerra, si es necesario, echar este gobierno asqueroso. Podría decir eso abiertamente, pero entonces resulta que, como se conocen ellos mismos y saben que les temblarían los pies a la hora de entrar al choque, pues entonces terminarían ganando la partida en los medios de comunicación los que presentarían eso como un PSOE de no a la guerra frente a un PP del sí a la guerra, ¿no? Y entonces, claro, las palabras de sí a la guerra, pues hay gente que le da un poquito de cosita. A mí me gustaría que se atrevieran a decirlo. Yo digo sí a la guerra,
porque es una guerra justa, echar a esta gentuza criminal y asquerosa, como es justo el haber entrado en Venezuela a detener a Maduro. Bueno, por supuesto. Ahora, Pero ¿va el Partido Popular a lanzarse a tumba abierta? No lo va a hacer. La Con lo cual, del Partido Popular respecto tanto a lo de Venezuela como a lo de Irak, a lo de Irán ahora mismo, es la misma. Esto va contra el orden internacional, esto no está bien, yo no puedo apoyar esta acción, porque la acción es el llevarse a Maduro de su palacio presidencial con un helicóptero por la noche y tal. Eso no sé en qué artículo de qué tratado internacional está recogido, no es una cosa que es decir, pero es que Obama también liquidó a Bin Laden. Pero a lo que voy es a que el Partido Popular entonces tendría... tú te posicionas y dices, yo no estoy a favor de las acciones de Trump, porque vayamos a que ahora alguien se confunda y me diga que yo apoyo a Donald Trump, que esto es imposible de decirlo en España, porque es que te crucifican. Entonces, el Partido Popular jamás va a poder decir eso. Dice, no, yo no estoy a favor, pero... Pues yo le digo a usted que sí lo va a decir. Te vienen a explicar... Pues yo le digo a usted que sí lo va a decir. Que Lo que sí pasa van a decir que lo va a decir después de la campaña electoral. O sea, lo que el Partido Popular está intentando para por todo... las andaluzas, que eso lo va a tener que decir Moreno Bonilla. ¿A Moreno Bonilla lo ve usted apoyando las políticas de Donald Trump o lo ve usted más parecido a Rueda? Porque, vamos, yo lo escuché unos extractos anoche con Motos, que estuvo en el programa de Motos, creo, y no me da la sensación de que Moreno Bonilla vaya a ir por ese lado, creo. Entonces, el problema es que... ¿Por el lado del sí a la guerra? Por el lado de posicionarse al lado, frente a pero vamos a ver, nuestros aliados. Es que estamos hablando de política nacional. Y en política nacional ya estamos viendo que el no a la guerra no está dando ningún resultado al Partido Socialista. Cero resultado. Entonces, ¿para qué va a quemar el Partido Popular sus esfuerzos en hacer frente a algo que no está dando resultados? Es que sería absurdo. A mí me parecería políticamente ridículo. Otra cosa es que tú ideológicamente creas que ese mensaje, para cierta parte del electorado del Partido Popular, no para otra, es necesaria. Bueno, es opinable. Pero, insisto, estamos en una pugna electoral en la que estamos viendo que los asuntos de calado internacional o las posiciones de máximos en determinados temas que no tienen que ver con el día a día de los ciudadanos en clave autonómica no dan ningún rédito. Insisto, creo que desde el punto de vista del Partido Popular es mucho más útil, mucho más rentable y mucho más inteligente no desgastarse con eso. Si hablamos de rédito electoral y de pensar en las campañas, ¿para qué se presenta uno a las elecciones? Para ganarlas. Si crees que tu posición te va a permitir mantener el resultado que tenías hasta ahora, incluso crecer algo, y que adoptar una postura concreta en un tema concreto en el que la agenda te la marca la izquierda, por cierto, que es quien ha acuñado el no a la guerra y quien ha puesto esto de moda en el tablero cuando no es de lo que se está debatiendo, pues el Partido Popular, ¿qué ha hecho? Es decir, no voy a entrar en tu terreno de juego, no me renta coger esa o morder esa manzana que me estás ofreciendo, que está envenenada evidentemente para el Partido Popular, de la que yo no voy a obtener ningún resultado y que además me perjudica a futuro porque me va a disuadir o a desviar de los asuntos en los que yo sí estoy poniendo o incidiendo, en los que en el asunto de Irán en concreto, el Partido Popular lo que ha hecho es, y con creo muy buen criterio, exigir que pase por el Parlamento y que haya un debate en el Congreso. Y quizás ahí se podría hablar del sí a la guerra, no a la guerra, sí cómo, con quién y demás. De hecho, Feijóo anunciaba conversaciones con von der Leyen estas últimas horas y que mantendrá un encuentro con ella para efectivamente conocer cuál es la postura comunitaria cuando Sánchez está abonado al terreno de su propia política personal y ni siquiera ha querido conciliar nada a nivel europeo. Que no digo yo que Europa tenga la razón en este tipo de cuestiones o que no vaya detrás de... Sí, pero es distinto que cuando la guerra de Irak recordemos que estaban Francia y Claro, pero por eso digo, en este momento a Europa, que es una Europa que ya sabemos los defectos de los que adolece y en qué posiciones está y tradicionalmente qué políticas a nivel internacional y exterior ha seguido del buenismo incomprensible en algunos aspectos que nos están costando muy caros a nivel seguridad en las calles, a
a nivel incremento de la tal. Es decir, que Europa aquí ha ido por detrás, es evidente. Pero entonces, según el criterio que está usted sosteniendo, la que ha metido la pata ha sido Isabel Díaz Ayuso. ¿Isabel Díaz Ayuso por qué? Porque es la que se ha salido de ese discurso. Pero si Isabel Díaz Ayuso siempre está fuera del discurso del Partido Popular. Y es su éxito a nivel autonómico. Y los varones autonómicos, cada uno defenderá, insisto, porque en esto estamos instalados ahora, por eso no es lo mismo el pacto que pueda alcanzar Vox en Aragón con el Partido Popular de Aragón, o el que pueda alcanzar el PP de Extremadura con Vox Extremadura, ni será lo mismo si necesita Moreno Bonilla o no, lo desconozco, veremos cuál es el siguiente round, ¿no?, en este ciclo electoral, el apoyo de Vox en Andalucía o no. Es que cada uno de los territorios... ¿Qué ha dicho eso? Cada uno... Lo dijo, lo que pasa que dice que este Partido Socialista, que a él le gusta el anterior, que es el que se llevó 900 millones de euros de los parados en Andalucía. Bueno, en fin, pero ese debate ya llegará. Yo insisto, en cada uno de los territorios está sacando rédito de sus territorios y cada uno de los partidos está sacando su estrategia que electoral. Sea imposible que planteen una moción de censura, porque una moción de censura ya tiene que presentar un proyecto. Pero es que nadie nacional. Ha dicho que vaya a presentar una moción de censura, es que nunca han apoyado una moción de censura. Pero es que yo entonces ahora entiendo por qué. No es porque no le den los números, es que porque no le da el programa, porque sencillamente no tiene un programa de política o a lo mejor porque no les interesa ahora porque quemar esa nave. O sea, en el cálculo electoral y en los resultados que estamos teniendo. Sí me gustaría saber que hay una alternativa. Pero a ver, Borja, que tu opinión como ciudadano sea una o la mía como ciudadana sea una, no significa que eso represente la voluntad mayoritaria. Bueno, entre otras cosas, si me porque lo que ustedes... estamos viendo ahora con independencia, insisto, de la subida de Vox en los territorios, como estamos viendo, mejorando exponencialmente sus resultados y dando respuesta en muchas ocasiones a los votantes de izquierda que están votando a Vox porque ha recuperado parte del discurso que abandonó la derecha tradicional en aspectos como la seguridad ciudadana, como el campo y el sector primario, como tantas otras cuestiones, resulta que, independientemente de ese crecimiento y de ese voto exponencial que está recibiendo, el resultado de las elecciones en los distintos comicios autonómicos, de momento da victoria al Partido Popular con bastante diferencia frente a Vox. Entonces, creo que hay campo para todos y creo que cada uno tiene su parcela y creo que hay parcelas que hay que unir y hacer y cumplir con la voluntad de los ciudadanos y que cada uno defienda su postura está muy bien. Y ya pero llegará el momento de la concentración parcelaria. Al parcelaria. PSOE contra el PP no me parece tampoco lo más adecuado. Bueno, yo creo que al final, pues efectivamente, cada partido, Vox, PP, tienen sus posturas o sus técnicas, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Ahora, que conste que a mí me encanta que se peguen entre los dos, entre PP y Vox. A mí me parece porque que pierden final, fuerzas. No, Sánchez saca su cosa del no a la guerra al fin y al cabo por dos motivos. Uno, intentando movilizar gente. No ha movilizado a nadie, porque es casposo ya el asunto. O sea, rescata cosas de hace 25 años, están pirados. Pero segundo, para que se hable de eso y no se hable, por ejemplo, de su corrupción, por ejemplo, de su responsabilidad en la muerte de tantas personas en la Dana de Valencia, etcétera, etcétera, en Adamuz, en el Gran Apagón, tal. Con lo cual, pues, bueno, quitemos el ruido y centrémonos en lo importante que es todo eso. ¿Qué les ha parecido a ustedes lo que conocimos ayer de la Dana de Valencia? Por un lado, la hermana de la jueza, resulta que Mazón, cuando llegó al PP valenciano, la echó. Estaba trabajando en la sede del PP valenciano y la echó. ¿Se ha enterado por las noticias la jueza? ¿Usted cree? ¡Venganza! ¡Vendetta! Entonces, yo no sé si hay relación causal, es decir, como tú echaste a mi hermana, voy a ir a por ti, voy a preguntar qué calzoncillos tenías en el ventorro y a ver qué medidas tiene la sala y tal. Yo no sé si hay relación causal o no, pero es irrelevante. El caso es que podría haber relación causal y no puede ser que un juez no tenga apariencia de imparcialidad, porque claro, la defensa de Mazón puede alegar, oiga, es que esta señora tiene animadversión contra mi cliente o puede tenerla, y tiene toda la razón del mundo. O sea, no es solo que permitiera a su marido intervenir en la causa, sino que además tenía ahí algo personal, o pudiera tenerlo, porque Mazón echó a la hermana.
Y para colmo, ayer la Fiscalía dice que no ha dado la jueza indicios suficientes como para procesar a Amazon. Entraron prisas a la jueza, ¿no? Después de conocer esa irregularidad, que para mí es lo objetivable del caso, ¿no? El asunto de las animadversiones es más subjetivo y más difícilmente acreditable. Sí, no sé si eso es determinante. Quizás lo haya y quizás al común de los mortales no se nos escape que eso pudiera ser así, ¿no? Que haya un rencorcillo. Pero si se añade a todo lo demás... Pero por sí mismo y como hecho aislado, lo veo procesalmente difícil de imputar, salvo que hubiese un correo que alguien evidenciase de la juez, o un mensaje de texto o un WhatsApp en el que dijera, pues este se va a enterar porque lo que le hizo a mi hermana. Quiero decir que en ese caso sí sería una evidencia, ¿no?, tangible y palpable. A mí me parece que es más difuso, ¿no? Y más imperceptible a la evidencia. Pero en lo que no es opinable, lo que no es subjetivo, lo que sí es objetivable es el hecho de que ella permitió a un tercero ajeno al procedimiento, da igual si fuera juez, si era su marido o si era el carnicero de la esquina con el que habla todos los días cuando va a comprar el menú semanal. A efectos procesales es la misma metedura de pata, la misma guarrada, si me permiten la expresión, y la misma falta de profesionalidad de una juez que permite, insisto, que un tercero ajeno al procedimiento conozca el sumario, acceda a los interrogatorios, pregunte a los testigos, los dirija en algunas ocasiones en solitario y que dé instrucciones además al personal de justicia, al letrado de judicial, al LAG que estaba en sala, decirle: tome nota de esto, sí, esto procede, esto no procede, pero bueno, ¿se imaginan que cualquiera de nosotros entrásemos en una sala de vistas a decir lo que procede, lo que no procede? Es que es una irregularidad tan manifiesta que creo que si esto efectivamente tiene un recorrido y se acredita, como parece que está en camino de hacerse por la vía judicial, que está... o que prima sobre las sanciones disciplinarias que pueda adoptar el Consejo General del Poder Judicial, si este asunto se lleva a una cuestión de prevaricación por parte de la jueza, pues puede tener la causa muchos problemas para seguir adelante, porque podría ser motivo de nulidad procesal. Yo creo que si me pregunta a alguien, diría: les importa un pepino, a la izquierda le da igual, porque ya lo han juzgado. Claro. El culpable ya está determinado y ya está señalado. Y además está señalado con apoyo de su propio partido, porque el Partido Popular no ha movido un dedo por la inocencia de Mazón. Lo han entregado su cabeza tranquilamente en una causa en la que pueden tener contra Mazón y contra Teodoro García Egea lo que tengan. Y entiendo que era una persona del partido, porque no solamente hay purgas en Vox, parece ser. Hay personas en el Partido Popular que también se querían quitar de en medio, y Mazón era una de ellas. Y el Partido Popular no movió un dedo para defender la causa de Mazón, que yo creo que era muy defendible. Al margen de que Mazón estuviese o dejase de estar, etcétera, etcétera, a mí Mazón me parece que podía haber dimitido perfectamente por causas políticas, pero como esto ahora todo se está judicializando, etcétera, y lo que quería el partido y la izquierda, lo que quiere es una cabeza, el culpable. Y el culpable ya está determinado, lo diga la justicia o no lo diga, Mazón ha sido determinado como el culpable de todos los muertos de la Dana. Y el Partido Popular tampoco lo va a defender mucho más, y nada, ya da la causa por... Eso ya está amortizado, capítulo cerrado y vámonos. Entonces... ahora mismo, si se cerrase la instrucción, si se declarase nula la instrucción, las familias se van a quedar sin que se haga justicia, pero eso ¿a quién le da lo mismo? A nadie. O sea, tiene que decir, a los políticos les da igual, a Sánchez no le va a quitar el sueño. Si se declara nula la instrucción, simplemente lo que pasa es que hay que rehacerla desde el principio. Se habrá perdido un tiempo, pero las familias no se quedan sin justicia. Ya veremos en qué queda todo esto. La historia es que para cuando vayamos a votar, porque volvemos como siempre a los motivos por los que se mueve la política en España, siempre se piensa en las urnas y se dice cuando lleguemos el año 27 a las urnas, los muertos de Valencia ya se han adjudicado a Mazón, Mazón es el culpable, y esto es como se ha quedado así, y esto es lo que la izquierda. Entonces, que se haga justicia antes o no se haga justicia les da exactamente igual. Bueno, a ellos sí, pero a los demás no, y yo creo que efectivamente las familias merecen conocer la verdad, o al menos una verdad judicial que les permita cerrar heridas, que seguramente esa verdad judicial no contentará a todo el mundo, pero lo que no podemos permitir como ciudadanos, ni por supuesto como periodistas,
es que la justicia se politice, como se está intentando hacer en este caso, y que efectivamente haya intereses extrajudiciales que están determinando el devenir de una causa que debería ser objetiva, aséptica, transparente, humana, precisamente por el contenido de lo que se está dirimiendo en esa causa, que es la pérdida de vidas humanas como resultado de una catástrofe natural, que lo que se tiene que determinar es si pudo ser previsible, en qué medida, Claro. con qué alcance y quiénes pudieron tener la información o tomar las decisiones adecuadas para evitar que eso sucediese y al menos minimizar el impacto. Es evidente que quizás no se pudo prevenir al 100%, pero sí que es cierto que si se hubiera trabajado o si se hubieran atendido o coordinado, esto lo tiene que determinar la justicia, las informaciones que se manejaban o las competencias que tenían que entrar a tomar decisiones o a permitir, por ejemplo, que asistiesen después de producida la catástrofe las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los recursos públicos disponibles para toda esa gente, quizás las víctimas no hubieran sido tantas o no hubiera habido víctimas, aunque sí daños materiales. Entonces, todo esto es lo que hay que ponderar en sede judicial y creo que es lo que no se está impepinable, haciendo, desde luego. pero tiene que hacerse. Entonces, si esta juez es una juez que no está capacitada o cuyos intereses, en lugar de determinar todas estas cuestiones, ¿Eso se va a determinar, son cree otras... usted? ¿El qué? El que esa juez, o sea, quiero decir, Bueno, según, de momento- según las actuaciones y viendo Bueno, ahora de mismo, momento hay una querella planteada contra la actuación Contra la judicial. actuación. Por La parte de- justicia de del- una plataforma de víctimas y a través de su abogado, que presentaron esos audios que hemos conocido públicamente a través de medios de comunicación, en los que se le escuchaba a ella o a su marido, mejor he dicho en este caso, practicar partes de la instrucción, e insisto, conocerla en definitiva, cuando no estaba autorizado a ello, ni él ni nadie. Entonces, entiendo que si eso se admite por el cauce judicial pertinente, pues ahí habrá un procedimiento y se determinará si hay una responsabilidad penal de la juez y de su marido. Independientemente de ello, y aunque ese cauce se cerrase, a nivel disciplinario sí podría haber sanciones, incluso pérdida del puesto de magistrada, a través del Consejo General del Poder Judicial, que, como digo, es secundario, no secundario, sino que está relegado a que la causa penal tenga o no recorrido, ¿no? Va subsumido o el subordinado. Consejo General del a la- Poder Judicial, que se va a cumplir dentro de muy poquito, dentro de 3 meses, se va a cumplir 2 años de aquel pacto que firmaron con Bolaños y Pons delante de Reinders, ¿no? Era el, Delante del comisario Del europeo, presuntamente corrupto. que ahora Sí, sabemos que era 2 corrupto. años sí. hace ya Reinders. casi que firmaron aquello con la promesa de que en 6 meses el nuevo Consejo habría presentado ante las cámaras una propuesta de modificación de la ley, de la elección de miembros del con unas declaraciones de Feijóo en la radio en ese periodo en el que dijo, y si no se presenta, Europa actuará. Bueno, es que se presentaron 2 propuestas en Europa, para ser más concretos. Y- El problema es que nadie fue capaz de cambiar de bando Bueno, para claro, el problema es que apoyar al la final propuesta. El que tenía razón era Bolaños, cuando salió de la reunión y dijo, esto se va a quedar como nosotros queremos. Y entonces el Partido Popular dijo, no, esto ya no, porque en el mismo pacto que hemos firmado está el acuerdo de que esto va a cambiar en este sentido, y Bolaños dijo, no nos hemos comprometido a eso. El Partido Popular desmintió y dijo que sí, que el compromiso estaba. Bueno, el compromiso estaba. Otra cosa es que quien incumple los compromisos sistemáticamente los siguen cumpliendo. Vaya Claro. novedad que Bolaños, que es parte del gobierno de Pedro Ya Sánchez, ves, lo que pasa es que incumpla nos habían sus promesas. Nos habían asegurado que Bueno, el esta vez Partido estaba Popular garantizado. y sus consejeros nombrados a propuesta del Partido Popular en la última renovación propusieron la reforma tal y como se había comprometido y como habían pactado en presencia de Reinders, y con el contenido concreto de que fuesen los jueces los que eligiesen a sus pares. Eso está por escrito y se registró además en Europa y se presentó a Europa. Y Europa, que es la que iba a mediar,
y ahí hay una responsabilidad invigilando, si queremos, ya que se firmó el pacto ante Europa, no ha sido capaz de decirle al gobierno de Sánchez y, por lo tanto, a los miembros afines al Partido Socialista designados en ese turno de renovación, oigan, ustedes no han hecho nada de lo dicho, ustedes son los que no han presentado este modelo según lo que habían pactado para cambiar el sistema y que sean los jueces los que elijan a sus vocales. Ustedes han incumplido. ¿Cómo, perdón? Que me habían asegurado que Europa iba a hacerlo. Pues Europa, ya ve, tiene las dos propuestas sobre la mesa. Vaya por Dios. Y una de ellas sí cumple y la otra no. No fueron capaces de llegar a un acuerdo interno. Total, que seguimos como estábamos. Bueno, pero no porque unos cumplan y otros no cumplan, ¿no? Lo que pasa es que me habían vendido, mejor me habían dicho, asegura que era un gran triunfo, que era bueno, la jugada maestra. de momento no está Y que tan por mal. eso se accedía al pacto. De Y que por momento eso no se está accedía, tan mal, efectivamente. teniendo en cuenta que ha habido movidas De momento está como internas, estaba. internas, O sea, tan mal. sí, pero el Consejo General del Poder Judicial está haciendo muchas cosas bien, aunque no trasciendan y no Sí, se la nueva conozcan. presidenta a mí me ha sorprendido. Tiene una debo decir. presidenta muy Bueno, ecuánime, sí. es decir, una presidenta Viniendo de cero donde venía. ideologizada, porque fue una candidata independiente que se presentó ella a motu propio y que dijo, ¿cómo? Que si queréis aquí unos, los otros, no, yo me propongo como presidenta, que ha votado en conciencia en muchas ocasiones, Sí. aun cuando no era aparentemente su nicho, ¿no? Ideológico, la propuesta que se planteaba, que ha salido en defensa de la independencia judicial y en contra del lawfare, que ha afeado determinadas conductas y que ha conseguido incluso que en algunas cuestiones, como el reparto de las comisiones de trabajo internas con las que opera el Consejo General del Poder Judicial, haya habido miembros de un bloque del ala izquierdista del Consejo General del Poder Judicial que hayan sido señalados por sus propios compañeros por desmarcarse de lo que presuntamente un órgano de Sí. este tipo es la disciplina de voto, que es algo Sí, sí, inenarrable, sí, se les ¿no? ha criticado mucho. Entonces, bueno, yo creo que con sus defectos y con sus cositas, pues bueno, no está del todo mal. Vamos a ser un poquito justos. Bueno, Podría ser peor. Vamos a quedar pausa peor. publicitaria y rematamos la tertulia. Bueno, brevemente, ¿prevén ustedes alguna sorpresa en Castilla y León o se va a cumplir lo que apuntan las 8 encuestas que se han publicado entre el domingo y el lunes? 8 encuestas. Todas ellas, pues más o menos dicen lo mismo, que el PP pues mantiene su nivel, algunas le dan una ligera subida, otras le dan una ligera bajada, pero en cualquier caso resiste en lo que tenía. PSOE tiene bajada, no tan estrepitosa como la que tuvo en Aragón y Extremadura, y Vox tiene subida, no tan apabullante como las que tuvo en Aragón y Extremadura. Eso es más o menos el resumen de las Creo 8 que esa es encuestas. La tendencia, creo que tienen razón en ese sentido. La tendencia va a ser esa, pero sí creo que va a haber sorpresas. ¿En qué sentido? En que yo creo que la subida de Vox va a ser mayor de lo que ninguna de las encuestas está ofreciendo ahora mismo. Ya sucedió en las dos últimas elecciones autonómicas y la subida de Vox ha sorprendido en los dos casos. Y creo que en este no va a ser una excepción. Es imposible que duplique el número de escaños porque ya venía de muy alto, pero yo creo que va a estar por encima de los 20, incluso puede llegar a los 21. En lugar de los 18, 17, hasta 19, hay algunos que le dan, los más optimistas, yo creo que va a estar por encima de los 20 escaños. Procuradores. Eso es lo que creo. Y luego también creo que hay algunas opinadores o encuestas que dan la posibilidad de que el Partido Socialista se mantenga e incluso le pueda robar el primer puesto al Partido Popular. Y yo creo que eso no va a suceder, sinceramente. Yo creo que también el castañazo del Partido Socialista a lo mejor no es tan marcado como en Extremadura. Bueno, es que el candidato a Extremadura yo creo que lo pusieron a propósito para que perdiese, pero yo creo que va a ser mayor de lo que también las encuestas están ofreciendo. Yo creo que el Partido Popular se va a mantener, pero se va a mantener porque incluso puede que pierda algún escaño, pero vamos, yo creo que el resultado no va a ser mejor que lo que tiene. Y creo que el Partido Socialista va a tener peor resultado y pienso que que Vox va a subir más de lo que ninguna encuesta está intentando plantear.
¿Usted qué cree, doña María? Pues creo que los sondeos se aproximarán a lo que suceda en el día de las votaciones, que es evidente que la derecha sufre una subida importante y que tendrá un bloque de posible gobierno muy solvente frente a un partido socialista que está profundamente debilitado y al que Pedro Sánchez lastra conscientemente en cada una de las contiendas electorales a las que está enviando, ¿no? Como quien envía al matadero a sus candidatos uno tras otro, y que el Partido Popular pues seguirá ganando las elecciones, que es el mensaje con el que está defendiendo su gestión en cada uno de los territorios y el proyecto nacional con el que pretende presentarse a la Moncloa en las próximas generales, pero que va a estar lastrado por el ascenso de Vox, que es un ascenso exponencial, continuado en el tiempo, sostenido en los distintos territorios, y que va a hacer que el Partido Popular dependa nuevamente de esos pactos postelectorales con la formación de Santiago Abascal para poder conformar ejecutivos autonómicos, ¿no? Creo que es la tendencia ¿Cree usted que natural. se van a desbloquear rápidamente esos pactos o vamos a quedar atrapados en las precuelas de en los prolegómenos de la campaña andaluza? Pues lo desconozco porque ni he hablado con fuentes de Vox ni he hablado con fuentes del Partido Popular, pero mi percepción por las anteriores conversaciones que sí he tenido en cuanto a Extremadura y Aragón es que al final se van a alcanzar esos acuerdos, pero están muchos matices, mucha letra pequeña en juego y mucho por determinar todavía en cómo se van a entender esos ejecutivos que se están haciendo uno a uno, es decir, que se están negociando entre candidatos o entre formaciones en cada uno de los puntos autonómicos para su propia, ¿no? Para su propio ejecutivo. Al final no había sido Génova el que había tomado los mandos en la negociación. Bueno, yo lo que sé hasta la fecha es que tanto Abascal como Feijóo hablaron los dos después de las elecciones de Extremadura, y que esa conversación se produjo de manera puntual en una ocasión, y a partir de ahí los equipos negociadores, que entiendo que los hay, que están designados por ambas formaciones y que son estupendos, pues siguen con sus conversaciones para ver de qué manera se puede cumplir con el mandato de las urnas entregado por los ciudadanos en Extremadura y en Aragón por el momento, que es victoria indiscutible del Partido Popular, lista más votada y con una solvencia, con independencia de luego la crítica interna que puede hacer el partido con respecto a sus resultados, si deberían ser mejores, si pierden escaños, si ganan uno, si es suficiente o si no, que esto entiendo que lo tendrá que hacer la formación en su sede interna, con el apoyo de Vox. Esto es lo que han dicho las urnas. Es decir, que gobierne el PP con apoyo de Vox. Lista más votada con lista que es indiscutible. Condicional de Vox. Bueno, un momento. Bueno, los resultados electorales son los que son. Otra cosa es como cada uno quiera leerlo. Un momento, no estoy de acuerdo del todo en ese mensaje. Las urnas han dicho que quieren un gobierno PP-Vox, pues no necesariamente. Las urnas dijeron en 2023 que querían un gobierno PSOE-Frankenstein. No, podía haberse hecho un gobierno PSOE-PP, perfectamente. Las urnas lo que han dicho es, aquí tienes PP, tantos escaños, Vox tantos escaños, PSOE tantos escaños. El que ha ganado las elecciones en Extremadura y en Aragón, y parece que las va a ganar en Castilla y León, es el PP, y después hay otros dos partidos. A la hora de hacer gobiernos, en teoría el ciudadano no ha dicho nada. O sea, el PP puede gobernar con Vox o el PP podría gobernar con el PSOE o Vox con el PSOE. Pero vamos a ver, sí, Luis, pero es política ficción. Es decir, en esta mesa lo hablamos después de las elecciones extremeñas. Es conveniente que se pongan de acuerdo PP y Vox, y de hecho, a la vista está que desde esos resultados que no marcan gobiernos, sino resultados electorales, es evidente que la mayoría de los ciudadanos de cada uno de esos territorios, de momento Extremadura y Aragón, han dado su confianza de forma mayoritaria al Partido Popular. Y eso es un hecho objetivo. A partir de ahí, el Partido Popular tiene la opción de pactar o con Vox o con el Partido Socialista. Efectivamente, pues que el Partido Popular ni ha llamado al Partido Socialista. Entonces, pensar que puede pactar con el Partido Socialista, a mí me parece que es estar fuera del marco del juego. Lo que pasa es que lo que se plantea cuando se dice lo que los electores han votado es que quieren un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox,
lo que se da a entender es lo que están vendiendo desde el Partido Popular, es decir, nosotros gobernamos y Vox tiene la obligación de darnos su apoyo. Yo no he dicho de qué manera tiene que dar ese apoyo. Yo estoy diciendo que tiene que apoyar, no sé si dentro del gobierno, fuera del gobierno, yo creo es que apoyando medidas concretas, no sé en qué sentido con un eso paquete se podría global. decir de Guardiola, que yo creo que no se podría decir de la posibilidad del gobierno de Guardiola porque ya estaba advertida de que iban a tener que negociar. En todo caso, hay una serie de creo que son 23 puntos que ahora mismo están sobre la mesa que se plantearon. Pues eso es lo que están negociando. Y que todavía yo estoy esperando que alguien en el Partido Popular diga, alguien con una voz oficial diga en qué no está de acuerdo de esos puntos, porque esos puntos están en las redes, todo el mundo los ha podido leer y se han planteado 1000 veces y han dicho esto es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa como condiciones para que el Partido Popular negocie con nosotros. Entonces tienen que decir esto no, porque esto no, por esto. Yo no he leído esos tuits. Igual es que me falta la lectura de los tuits y me los he perdido. Pero no han explicado exactamente qué es lo que no quieren. Pero en todo caso, ahora mismo, en el caso concreto de Castilla-León, Abascal, ayer, que se reunió en Gredos con toda la cúpula de su talentoso equipo, pese a que hay personas que dicen que falta talento, yo vi mucho talento en la foto de ayer de Gredos, la verdad, pero que se presentó y luego hizo unas declaraciones a la prensa y dijo que Vox iba a imponer condiciones y que iba a duplicar la exigencia de sus condiciones, de manera que nadie puede llevarse a engaños y luego Vox dice, es que mi apoyo está condicionado. Perfecto, pero si eso yo creo que ese punto de partida lo tiene todo el mundo claro. Bueno, pero ahora mismo es que ya hay una nadie pide a Vox que regale su apoyo al Partido Popular. No creo que esa sea la lectura ni de las urnas, ni de lo que yo he dicho antes desde el Partido cuando Popular analizaba. Y desde muchos medios favorables al Partido Popular, la lectura es, lo que han dicho las urnas es que quieren que gobierne el Partido Popular y Vox lo que tiene que hacer es meter su voto a favor de Guardiola. No, nadie ha dicho eso desde el Partido Popular, ni se ha manifestado eso, y yo, las ocasiones en las que he hablado a un lado y a otro, ninguno de los dos partidos está en eso, ni hace esa lectura. El Partido Popular hizo su campaña defendiendo sus ideas para ganar con mayoría absoluta sin necesitar apoyos, y Vox hizo su campaña con sus ideas, presentando sus proyectos políticos, con la idea, quiero entender, de ganar y de poder gobernar con mayoría absoluta, ¿no? Que es a lo que aspira todo el mundo. Guardiola no es que hiciese la campaña con la idea de ganar con mayoría absoluta, que eso es la idea que tiene que tener cualquier persona que se presenta. Todo, pues por eso lo digo, cualquier formación. Es que Guardiola convocó para eso. Es que es distinto. Una cosa es que te llegue la hora de las elecciones, se ha cumplido el plazo de la legislatura y dices, nos toca ir a las urnas. No. Guardiola convocó para eso. Guardiola llamó a los extremeños a las urnas para decir, no me ha sido posible llegar a un acuerdo con estos señores, dadme la confianza. Pero luego las urnas le dijeron, no señora, no. Usted, no es que nos parezca mal que usted esté en el gobierno, porque es evidente que los extremeños votaron que la presidenta, con mucha más razón que cuando fue ella presidenta la primera vez, que lo fue no siendo la lista más votada y que le debe la presidencia a Vox. Porque esa señora llegó a ser presidenta de Extremadura gracias a los fascistas, racistas y homófobos de Vox a los que ella insultaba diariamente y a pesar de todo le dieron la presidencia. Bien, pero convocó pidiendo la confianza de los extremeños para que le dieran la mayoría absoluta y los extremeños le dijeron que tururú, que querían más Vox todavía. Luego, no se puede interpretar ahora, venir como interpreta ella y decir, es que Vox no me ha dado la presidencia, es que se ha bloqueado la presidencia por culpa de yo no creo una estrategia política por culpa de los extremeños que le han dicho a usted que usted tiene que negociar. Pues ya está negociando y en ello está, pero desde luego las dos intentonas que ha habido anteriormente, la lectura que había por las dos partes, y eso era una evidencia porque lo preguntabas, insisto, a fuentes del Partido Popular y a fuentes de Vox, era en este momento no va a salir, pero se está negociando para alcanzar un acuerdo. Insisto, yo desconozco los términos del acuerdo, desconozco en qué se está fundamentando ese tira y afloja, cuáles son las aspiraciones de Vox, no sé si quieren entrar en el gobierno, no quieren entrar en el gobierno, si quieren tener consejerías o no quieren tener consejerías, tampoco lo tengo claro porque no lo han dicho, y tampoco sé qué puntos de las propuestas que tiene Vox sobre la mesa son los que desagradan a la señora Guardiola, en qué términos, con qué intensidad o qué es lo que puede asumir o lo que no quiere asumir bajo ningún concepto. No tengo ni idea porque son negociaciones internas que creo que además están mucho mejor en el ámbito interno sin especulaciones constantes y demás. Creo que hay que dar un margen, ¿no?, a esos pactos. Yo lo que digo es lo que está sobre la mesa y lo que es una evidencia, que es que desde el minuto 1, tanto en Extremadura como en Aragón, es un hecho objetivo que el Partido Popular está negociando con Vox los términos de un futuro ejecutivo que ya veremos
cómo se conforma. Si con Vox dentro, con Vox fuera, con Vox exigiendo medidas concretas pactadas en un acuerdo firmado ex ante, con un apoyo condicionado a que después se negocien medidas concretas en momentos concretos, lo desconozco. Pero que es evidente que el Partido Popular y Vox están negociando desde el minuto 1 y que el Partido Popular, que fue la lista más votada en ambos casos, no se ha dirigido para nada al Partido Socialista, pues eso hay que decirlo, las cosas son así. Entonces, los dos tienen que definir qué quieren, los dos tienen que concretar qué les parece la situación de partida y cómo van a llegar a una posición de consenso, y creo que sería una irresponsabilidad por parte de los dos partidos no llegar a un acuerdo y repetir elecciones o no cumplir el mandato de las urnas, insisto, que es que gobiernen PP y Vox en los dos territorios. ¿De qué manera? ¿Cómo lo van a articular? ¿O con qué términos o condiciones? Ya es una cosa que tendrán que consensuar ellos. Pero... Lo que no vamos a consensuar con nadie es la hora de los oyentes. Los oyentes tienen derecho a darnos su opinión y aquí viene doña Carmen Carbonell con ella. Cuéntenos. Y además, don Luis, hoy era una cuestión un poco compleja porque nosotros sabe que tenemos aquí una vocación de servicio público y queríamos ayudar al Partido Popular a que definiera su postura respecto a cuestiones como lo que está pasando con Irán. La pregunta que lanzábamos era la siguiente. Dice, por un lado, la líder del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que apoya la guerra contra Irán. Por contra, el líder del Partido Popular gallego dice que esa posición de Ayuso no representa la opinión de los populares gallegos. Así que esta es la pregunta que viene en forma de dos cuestiones. ¿Tiene usted clara cuál es la posición del PP con respecto a la guerra de Irán? Según su percepción, ¿está el Partido Popular a favor o en contra de la guerra de Irán? Y atención a las opciones que dábamos, muy sencillas las dos primeras, a favor y en contra, y más complejas las dos últimas. La tercera era a favor y en contra a la vez, y la cuarta, ni a favor ni en contra. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Ni a favor ni en contra, yo no la sé. Sencillamente, no O sea, la usted sé. votaría la D. ¿Y usted? Ni a favor ni en contra. No votaría, ya he votado esta mañana. Yo ya me votado. levanto y voto. Pues yo creo que la C, a favor y en contra. A favor. Pues, Pues la de- se parecen la- mucho, ¿eh? Se parecen mucho las dos últimas opciones. De momento ha ganado la opción a la que vota María Jamardo, la de a favor y en contra a la vez, con un 52% Pero es de que los esa votos. representa acción, la otra representa omisión, entonces tiene un matiz, ¿no?, distinto. Aunque sean contradictorias ambas consigo mismas, Sería el no lo sé, ¿no? El clásico de ni a favor ni en contra, no me quiero mojar. claro, ahí hay como omisión. Y en la otra es estoy a favor y en contra, a favor por esto y en contra por esto. O sea, conciliando ahí un poco... Pero fíjense qué interesante, porque en cualquier caso las dos opciones que ganan son las dos últimas, la tercera y la cuarta, a favor y en contra con ese 52% que comentábamos, y la siguiente opción más votada es la de ni a favor ni en contra, que era lo que decía don Borja Montoro, con un 38% de los apoyos. O sea, lo que Un tiene... 90% Siempre soy entre minoría. los dos. Siempre soy minoría. Lo que queda claro en cualquier caso es que la audiencia coincide en que no lo tienen claro. Porque las dos opciones son muy parecidas en cuanto a esa respuesta y sobre todo en cuanto a lo que... Y las dos O sea, que primeras la audiencia tiene opciones. claro que no lo tienen claro. Exacto, la audiencia tiene claro que no está claro. A favor un 4% y un 6% dice que en contra. O En sea, esta- un 4% de la audiencia cree que el PP está a favor favor. de la guerra de Irán y un 6% cree que está en contra. Sí, así es. ¿Puedo decir una sola cosa que se me ha olvidado antes al hilo de lo del datazo? y no sé qué? Si dice usted esa cosa, yo voy a decir otra de un dato que han pasado por la red, Yo soy alguien más rápido. contradiciéndole. Bien, vale, perfecto. Me parece muy bien. Venga, a ver, diga Perfecto. usted lo del Además, abrazo. Lo agradezco porque yo seguramente que me equivoco 1000 veces. No, le quiero mandar un abrazo a Mario Noya desde aquí porque ha recibido amenazas en la red. Unas amenazas muy específicas, muy concretas. De un señor que le ha dicho que tenga cuidado cuando vaya por la calle, etcétera, etcétera. Y ha puesto un Ya tuit está. solicitando apoyo y convendría denunciar esa cuenta. Hemos De manera denunciado que yo le mando un unos abrazo cuantos, porque eso estamos sí. hablando de violencia de la izquierda, y entonces pues no quiero dejar pasar la ocasión. Pues yo exijo entonces que se le pongan los mismos escoltas que han decidido ponerle desde interior a la señora Santa Olaya. presuntamente agredida por un periodista fascista. ¿No? Digo, porque Sí. si las amenazas son todas igual de reprochables y de condenables, que los recursos públicos se dirijan a todos por igual. Muy bien. Y ahora el Bueno, tortazo. y ahora Un beso, tortazo, Mario. porque ha dicho Escribiré don un Borja- libro para que me lleves a tu programa. Ha dicho don Borja Montoro que él nunca ha pegado a nadie. Y alguien que se apellida Montoro dice, no sé si sus hermanos pequeños compartirán la afirmación de que nunca ha pegado a nadie. Los hermanos. ¿Eh?
Será cabrón. Y además faltaba el Ahora dato. voy a ver quién es. En plan, Ahora quiero el nombre. faltaba el dato ¿Cuál de, de ellos? en el año 1994. Bueno, 94 no, porque ya El teníamos 4 de toda la enero carrera de acabada. 4 de enero, En el recuerdo. año 60 y tantos más bien. Sí. Bueno, Bueno, pues voy con los comentarios de Twitter que venían a refrendar un poco lo que decíamos en esa encuesta. Alguien que se hace llamar Oh My Goodness dice: el Partido Popular está en todos los temas a favor y en contra. Es un partido sin coherencia. Aquí digo una cosa, allá otra. Son tibios totalmente. Alguien que se hace llamar Macarenarch dice que el PP debería mostrar su posición en la guerra. Es la principal oposición. Debe decir que piensa y no esconderse, porque si no, vaya oposición. Esther de la Iglesia en Twitter dice que el que está en contra es porque no tiene que sufrir, que padecer ese régimen. Y añade: ¿quién en su sano juicio quiere la guerra? Pero cuando hay que liberar a los pueblos de estos asesinos no queda otra opción, así que no digan estupideces. En las publicaciones de YouTube, Paqui Parejo dice que para la paz hay que prepararse para la guerra, y esto es pura verdad, siempre ha sido así. Navigator dice que es la típica posición de la fenecida democracia cristiana, que ni fu ni fa, depende si hace calor, están en la sombra, pero si hace frío, están al sol. Y termino con un comentario del chat de YouTube de Juan CP 7275, que dice que hay que luchar por la limpieza democrática y que basta ya de corrupción generalizada, del PSOE sobre todo, y del PP, que le sigue en todo, en globalismo, en comprar medios de comunicación, en identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Borja Muchas gracias. Montoro. Muchas Montoro el gracias, bueno. don Luis. Gracias, doña Sí, porque ese María otro- Jamardo. Jamardo la buena también. No, Jamardo la única e Eso es verdad, inimitable. eso es verdad. Tiene menos competencia, pero bueno. Bueno, gracias a ustedes ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar que cuando los zurdos, los fanáticos de izquierda, dicen no, están en realidad diciendo sí a la locura. Buenos días, don Paco. Hola, un abrazo, don Luis del Pino. Felicidades por su aniversario de ayer con esa extraordinaria dama que le ha acompañado y le acompaña muy de cerca a lo largo de su vida. Son ustedes extraordinarios, tal para cual. Y vamos a esa cansina y sempiterna realidad monstruosa que nos rodea. Me refiero a los islamistas, socialistas e independentistas que están por todos lados. Hamas, Hezbolá, el ISIS, Putin, regímenes como Cuba, China, que ya también se quisieron y se quieren apoderar del resto del mundo. En España estamos a punto de asumir las tiranías como algo que hay que sufrir. Así lo pensó Rajoy, que dejó las leyes implantadas por el PSOE, uniendo a los electos políticos con la justicia, con el Poder Judicial. También eso lo consintió Aznar, pero Rajoy, con su mayoría absoluta, cuando salió elegido, me llenó de esperanza, y cuando terminó ese mandato me sentí desolado, es decir, solo, como muchos españoles, con la memoria histórica, el exceso de atribuciones a las autonomías, que es carísimo. Bueno, hagan ustedes memoria, acuérdense del 155 mal aplicado, etcétera, etcétera. Voy a un ejemplo reciente y concreto. En psiquiatría se estudiaba la falta de inteligencia, es decir, la oligofrenia o la discapacidad intelectual bajo el nombre de imbecilidad profunda. Ya no se utiliza ese término porque para los legos en materia de salud mental puede parecer un insulto algo peyorativo. Pero no sé cómo definir mejor a muchos de nuestros gobernantes. Verbi gracia. A doña Yolanda Díaz con su no a la guerra. No a la guerra es sí a las masacres en Israel por parte de Hamas, a ese terrible progromo. No a la guerra es sí a los 40.000 niños, hombres y sobre todo mujeres que los ayatolás asesinaron y asesinan desde un helicóptero cuando estuvieron disparando a personas desarmadas. No a la guerra es sí a los ahorcados en grúas por ser homosexuales. No a la guerra es el sí para violar y asesinar mujeres, porque, señora Yolanda, solo un dato.
En España, con Sánchez y usted en el gobierno, han subido los acosos y las violaciones a mujeres más de un 200%. Sí, durante el sanchismo. Prefiero pensar que muchos de ustedes de izquierdas tienen la patología llamada imbecilidad profunda. Prefiero pensar eso a que sean ustedes tan perversos que se alegren por la falta de libertad, por la pobreza moral y económica, por la opresión, la tortura. Prefiero pensar más que son que son discapacitados mentales antes que tan perversos y malos. Mañana más y mejor. Punto final.